Bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con nuestra materia, amén. Estamos estudiando la Escuela de Ciencia Pastoral y ahora la materia, ¿verdad?, tiene que ver con la evolución y el desarrollo del ministro, del servidor, del líder, del que está de alguna manera trabajando. Y ya hemos estado viendo diferentes tipos de evolución, por ejemplo, la de Samuel, la de Jacob, amén. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, la evolución de Pedro, amén. Pedro fue un hombre, ustedes saben, con un montón de errores, tremendo. Yo lo veo y yo digo, ay Dios, porque este hombre a cada momento cometía por ahí algunos errorcillos y pero bendito sea Dios, hermanos, porque quizás de repente a Dios venimos muy faltos de muchas cosas, pero el Señor no nos deja en esa condición. Amén. Hacemos una oración. Gracias te damos, Señor, por cada alumno que está dentro de esta escuela. Mi oración en esta hora, Señor, es que podamos perseverar, que los que hemos iniciado en esta escuela, Dios mío, no desertemos, sino que nos mantengamos y lleguemos a la culminación de esta escuela en el nombre de Jesús. Añádenos, ponnos, Dios mío, haznos aptos, Padre, aquello que nos hace falta, Dios, que venga de ti, Señor, la sabiduría, la inteligencia, Señor, que venga de ti todo lo que nos haga falta y aún aquello que nos estorba sea quitado de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, porque tú eres un Dios que nos lleva en ese crecimiento, desarrollo y evolución. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver ahora el punto de Pedro. Amén. La evolución de Pedro es extraordinaria porque miren, por ejemplo, Pedro, su nombre, ¿verdad?, era Simón. Usted sabe que desde ahí, de hecho él también, al igual que Jacob, que sufrió un cambio ahí de identidad de nombre, igualmente en este Pedro, primero venía como Simón. Simón representa indeciso, quebradizo, representa una persona débil de carácter, pero entonces a él lo cambian a ser Pedro, amén. Y Pedro pues ya era roca, Pedro ya era firmeza, Pedro ya era solidez, Pedro ya era carácter, pero de Simón a Pedro hubo una evolución. Hubo un desarrollo. Entonces, usted sabe cómo fue llamado él. Él era un pescador. Valga la redundancia, de pescados, pero el Señor lo llama en Mateo capítulo 4 verso 20, dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, pero antes dice en el 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces a él le transformaron, a él le cambiaron, a él le hicieron, ¿verdad?, por ahí una transición, amén. Y entonces mire, su vida de Pedro tuvo una situación ahí de altibajos, amén. De repente nosotros también como personas tenemos algunas situaciones, ¿verdad?, en nuestra vida que han servido como lecciones para el propósito que Dios tiene con nosotros. Pedro tenía muchos defectos: era impulsivo, era impetuoso, era vanidoso, era conflictivo y confiado en sí mismo. Pero fíjense que a pesar de todo, el Señor veía en él un material precioso para el reino. De hecho, si usted analiza los diferentes discípulos que se sentaron a la mesa con el Señor, que fueron llamados, si usted los mira, mis amados hermanos, todos ellos tenían defectos, tenían callos, tenían pies de barros, tenían debilidades, tenían áreas que ser tratadas, amén. Pero no me quiero desviar. Entonces Jesús, ¿verdad?, en algún momento se desesperó de la inmadurez de ellos. Por ejemplo, fíjese aquí, en algún momento no pudieron sanar a un varón y el Señor les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? O sea que el Señor de repente se desesperaba. El Señor de repente, hermano, le colmaban la paciencia, porque a lo mejor, hermanos, fíjese que los mejores discipulados lo tuvieron con él los discípulos, pero en algún momento ellos no aplicaban, o se les olvidaba, o de repente no retenían, o de repente, hermanos, no sé qué pasaba con ellos, y el Señor, ¿verdad?, se desesperaba. Entonces mire defectos de Pedro. Mateo capítulo 16 verso 22 al 23. Mire que una vez el Señor, usted sabe que tenía que cumplir su propósito de morir, de resucitar para salvación, perdón, liberación y tantas cosas para nosotros. Pero entonces dice acá: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres
tropiezo? ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en la de los hombres? Mire el defecto de Pedro, mire las faltas, mire las áreas en las cuales él tenía que ser trabajado, ¿verdad? Porque en algún momento él estaba siendo como sentimentalista, él estaba siendo como muy emocionalista, como muy almático, y entonces, hermanos, y las emociones, hermanos, como no las podía controlar, no las podía trabajar, este hombre sirvieron para que el enemigo ganara ventaja, de tal manera que aquí, según este versículo, pareciera que Satanás había entrado en él y había hablado por él, porque le dijo al Señor: quítate delante de mí, Satanás. No le dijo: quítate, Simón, no le dijo: quítate, Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Y entonces este personaje, hermanos amados, lo vemos a él, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versos 51 al 54, que era de mecha corta. O sea, él no era una persona tolerante, no era una persona, hermanos, que de alguna manera supiera esperar, supiera tener compasión, misericordia, no, sino que cuando viene por el Señor, saca la espada, ¿no? Y era aquel hombre y le corta la oreja. O sea, él era arrancado, él era muy impulsivo, no sabía controlar sus impulsos. Entonces esos eran defectos que él tenía. Vamos a ver otros, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 17, verso 1 al 4, cuando usted ya se conoce la historia, que subieron al monte de la transfiguración y el Señor ahí, ¿verdad? Su rostro se convirtió como de sol y ahí se aparecieron, amén. Mire, Moisés y Elías. En el verso 4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, era un hombre que rápido se emocionaba. Ahí tuvo que después venir una voz del cielo y decir: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque este hombre ya quería ponerse, hermanos, a hacer capillas, porque esa palabra enramada tiene que ver con hacer una capilla, tiene que ver con hacer un lugar como de culto. Entonces era una persona que estaba desenfocando su mirada de adorar al Señor, y entonces estaba enfocando, hermanos, por querer adorar a estos hombres. Y entonces tuvo que venir una voz como para que, agarra el avión, ¿verdad? Aquí el único que es digno de ser adorado es el Señor, porque aquel día se quería ahí de repente postrarse a adorar a estos hombres. Entonces él era muy almático, él era una persona que se emocionaba, quiso adorarlos. O sea que él, hermanos amados, era una persona demasiado emocionalista. ¿Cuántos de nosotros de repente somos muy emocionales? ¿Cuántos de repente de nosotros somos muy almáticos, como que somos un puño de emociones? Y en el evangelio no podemos llevarlo en emociones. Tu servicio no lo puedes llevar por emociones, el llamado no lo puedes llevar por emociones, sino que por convicciones. Y para eso es que necesitamos ser cambiados, necesitamos ser moldeados, ir evolucionando. Le estoy mostrando cómo este hombre fue de menos a más, ¿verdad? Tuvo sus defectos, tuvo sus errores, tuvo sus faltas, tuvo sus pies de barro, pero bendito sea Dios, porque el Señor trabajó en él, lo fue metiendo en una transformación, lo fue cambiando. Entonces dice en el verso Mateo capítulo 19, verso 27: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido a ti, pues ¿qué tendremos? O sea, como que de repente se escuchó con esto como un reproche, la verdad, se escuchó como un reproche de parte de este hombre, de este Pedro, para con el Señor, como diciendo: yo lo he dejado todo, he hecho muchas cosas por ti, ¿qué voy a obtener a cambio? ¿Qué me vas a dar a cambio? Entonces de repente lo vemos como interesado, lo vemos como inmaduro, amén. En el verso 33 del capítulo 26 de Mateo, vemos que dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Porque el Señor dijo, ¿verdad? Es necesario que hieran al pastor, las ovejas sean dispersas, como que estaba hablando de cuando él iba a entregar su vida. Y entonces aquí, ¿verdad? Dice Pedro, pronto para hablar. Fíjese, a veces algunos de nosotros somos prontos para hablar y no meditamos lo que estamos diciendo, que nos está comprometiendo, que a lo mejor estamos empeñando nuestra palabra, estamos haciendo promesas. Y esto fue lo que hizo él, ¿verdad? Dijo: ay, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Es más, yo voy a ir contigo no solamente a la cárcel, yo voy a morir contigo. Eso dice en el verso 35. Pero le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Entonces hacía alarde, ¿verdad? Era medio presumido, era como que autodependiente, amados hermanos. Por eso es que él tuvo que ser tratado, tuvo que ser trabajado para que evolucionara, para que llegara a donde Dios quería llevarlo. Tuvo que ser trabajado por el Señor.
Mateo 26:40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, este personaje, hermanos, cuando se trataba de que estuviera ahí con su Señor, se puso a dormir, no pudo velar con su maestro en ese tiempo tan importante, se durmió en tiempos equivocados. Fíjese, cuando era tiempo de velar, cuando era tiempo de estar ahí parado en la brecha. Marcos capítulo 14, verso 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Entonces, mire, en este versículo está hablando de cuando el Señor ya lo habían capturado. Entonces, en el peligro seguía de lejos a Jesús, tenía miedo de seguirlo de cerca y que lo fueran a tomar ahí, que lo fueran a meter, hermano, y al rato también ahí pasara quizás a padecer, ¿verdad? Entonces, en ese momento lo vemos a él como que tuvo 5 razones poderosas, ¿verdad? Para cumplir lo que en algún momento había dicho. Entonces, el Señor tuvo que trabajar en su carácter, porque si vemos en Mateo 26:69, Pedro en el verso 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Porque cuando lo ven a él dijeron: este hombre es de aquel. Dice: porque su hablar lo delata. Eso usted ya lo conoce de versos antes, amén. Y entonces ahí vemos que él empezó a negar, y dice ahí que empezó hasta a maldecir. Fíjese, aquel que en algún momento había prometido, había dicho que iba a estar. Entonces, para eso, para que él, hermano, fuera sólido, para que él fuera cambiado, para que a él le equilibraran las emociones, el carácter fuera transformado en él, hermano, él tuvo que ser zarandeado, él tuvo que pasar por una zaranda. ¿Para qué? Para afirmarlo, para cambiarlo, para quitarle lo simón, lo indeciso, lo quebradizo, lo débil, lo falto de carácter. Tuvo que entrar en una zaranda. Dice Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. También el Señor, oiga, dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Oiga, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú no habéis vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces aquí, mis amados hermanos, a él lo tuvieron que zarandear, pero cuando él pasara esa prueba, cuando él pasara esa zaranda, que no era para muerte, que no era para acabar con él, que no era para deprimirlo, sino que era para moldear su carácter, para cambiarlo, para que fuera un hombre que después confirmara a otros pequeños. Para eso era necesario el proceso, para que él madurara, para que él se desarrollara, para que él evolucionara. Lo tenían que trabajar a través de la zaranda, y la zaranda tiene que ver con las pruebas. A veces hay pruebas que de repente son fáciles para nosotros porque ya hemos alcanzado un nivel de carácter, y de repente se nos va a hacer fácil vencerlas y con facilidad, pero de repente habrá pruebas difíciles que de repente vamos a llorar, vamos a sentirnos solos, vamos a sentirnos con alguna situación de desánimo. Pero con el lucha y esfuerzo y oración, hermanos, finalmente vamos a poder superar y vencer, porque Dios está con nosotros. Entonces Pedro, hermanos, es un vivo caso de una persona que pareciera que, mire, si a usted le ponen de frente a una persona así, a lo mejor varios de nosotros los descalifican. Varios de nosotros decimos: no, este no puede, este no tiene el carácter, no tiene la forma, porque así venimos. Pero bendito sea Dios, hermanos, porque dentro de nosotros Él mira grandeza. En cada uno de nosotros Él mira un propósito. A lo mejor usted solamente mira defectos, mira faltas, pero Dios no, Dios mira un propósito. Amén. Entonces por eso a él lo empiezan a tratar, y le viene la zaranda, ¿verdad? Porque él negó al Señor 3 veces y después cantó el gallo. Y ahí él, hermano, se sintió, yo creo, la persona más mísera, porque se sentó a llorar amargamente. Quizás él dijo: ahora era cuando yo tenía que demostrar lo que Dios decía, cuánto amaba al Señor, y fallé, lo traicioné, lo negué, lo maldije, me avergoncé de él. Pero el Señor bendito, hermanos, estaba permitiendo esa zaranda para limpiarlo, así como el trigo. Por eso te pidieron para zarandearte como al trigo. ¿Para qué? Para romper la autosuficiencia, para quitarte lo indeciso, para quitarte, ¿verdad? Lo emocionalista, la falta de carácter, y que pudiera, hermano, sobresalir el propósito de Dios en él. Por eso en Juan 21:13 le dice, ¿verdad? 3 veces: ¿me amas? Le dice: ¿me amas? ¿me amas? Y entonces, hermanos, finalmente él empieza y en este versículo quiero ir cerrando. De cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras.
Qué hermoso, hermanos amados, porque cuando tú y yo vayamos creciendo y madurando, ciertamente empezamos como niños, pero Dios no nos deja en esa condición, sino que vamos siendo evolucionados al punto de convertirnos en gente madura, en gente, hermano, que califica para ir ahora sí a levantar a otros pequeños, a firmar, a consolidar, a enseñar, hermanos, a capacitar a otros pequeños. ¿Por qué? Porque ya venimos, hermanos, quizás de zarandas, quizás ya venimos de procesos a donde nos fueron trabajando nuestros defectos, y ahora, hermano, podemos edificar, porque si sirviéramos con todas esas falencias, quizás, hermanos, dañaríamos a muchos, quizás, amados hermanos, no seríamos de bendición para otros. Pero bendito sea Dios, mis amados, porque el Señor nos permite que todas esas falencias, todas esas necesidades y esas faltas en nosotros y errores y carencias de carácter vayan siendo trabajados para gloria de su nombre, mis amados hermanos. Entonces la evolución de Pedro fue extraordinaria, de Simón a Pedro, de un hombre, hermanos, fácil para hablar, arrancado, iracundo, hermano, de una persona indecisa, fácil para hablar, ahí que alardeaba, que se jactaba, a ser un Pedro, una persona ya definida, con carácter, que podía bendecir, que podía, hermano, fortalecer a sus hermanos pequeños. Entonces, amados hermanos, tenemos esperanza. No te desanimes. Si de repente tienes errores o faltas, o tienes defectos de carácter o carencias de ese tipo, no te desesperes. Dios seguramente va a seguir trabajando en ti. Cuando de repente te permita pasar esos momentos de zaranda, creo que es para que vayamos tomando el molde que Él quiere, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho.